el responsable del sistema de gestión en su totalidad. ¿Listo? Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de seguridad. ¿Quién va a ser el responsable de evaluar mi sistema de gestión en el periodo de tiempo y dar los resultados del sistema al finalizar este periodo? Alguien tiene que ser el responsable de eso, de verificar que se hayan cumplido todas mis metas, todos mis objetivos, si se han llevado los indicadores, si se han cumplido esos resultados. Alguien tiene que informarlos a la alta dirección. ¿Quién es? El que la alta dirección disponga que lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que lo comúnmente en las empresas? Si es que hay un área del sistema de gestión, el coordinador o el administrador del sistema de gestión lo hace. Si es que no existe, lo más probable es que el supervisor de seguridad o el jefe de seguridad es el responsable de asumir esa responsabilidad. ¿Listo? .4. Consulta y participación de los trabajadores. A diferencia de las otras ISOs, bueno, ISO 9001 no te habla de este requisito. ISO 14001 lo habla de manera muy pequeña, concisa, pero en lo que es seguridad le da un enfoque grande a este requisito. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. O sea, ¿por qué dice que todos los niveles? Tanto el gerente como los jefes como los operadores tienen que ser consultados y ellos tienen que participar. No solo los operadores, no solo las jefaturas, y obviar al gerente, ¿no? Porque el gerente solo se dedica a la parte estratégica, a la parte financiera, y él no debe o no le interesa mucho la seguridad. Falso. Entonces, por eso que la norma te dice a todos los niveles de la organización. La alta dirección y la gerencia son los que dan los recursos para todo sistema de gestión. Entonces, ellos son los principales motores que debe ver y los que tienen que saber cómo gestionar un sistema. Obviamente con el soporte del responsable del sistema en sí, ¿no? La organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación. Dice que tiene que tener los mecanismos. Entonces ahí te está dando a entender que debería haber alguna metodología. Y si esta metodología está documentada, lo más probable es que exista un procedimiento de participación y consulta de los trabajadores. Entonces podría establecerse un procedimiento en este punto. La formación. Entonces, para que mi personal pueda ser partícipe de mi sistema de gestión, tiene que saber, tiene que tener conocimientos de qué es un peligro, de qué es un riesgo, qué es un plan de contingencia, qué es una emergencia. Entonces, para que ellos puedan participar y me sirvan dentro del sistema de gestión, tienen que estar formados. Entonces, tienen que ser capacitados. Por eso dice tiempo y formación. ¿Listo? Para la consulta y la participación. Proporcionar el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de seguridad. Tiene que haber una forma, un mecanismo de que estas personas, que mis trabajadores, tengan acceso al sistema de gestión en su totalidad. ¿Cuáles son las partes del sistema de gestión? Podrían ser la política, los objetivos, el mapa de procesos, las metas, mi per se, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen que tener conocimiento, acceso a esta información. Si no tienen acceso, no saben si es que hay controles operacionales vigentes, y si es que no los hay, no saben cómo aportar a que esto mejore mediante su participación y su consulta, ¿no? Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellos que no puedan eliminarse. Muchas veces, en muchas organizaciones, lo que pasa es que los trabajadores no tienen acceso a la gerencia, ¿no? O les ponen barreras. O si es que no hay, las gerencias no están activas o no están presentes en determinada ubicación y solo se concentran en las grandes corporaciones que se encuentran en Lima, no encuentran una barrera para determinar sus aportes al sistema. Entonces la norma te dice, elimina esas barreras. Si el gerente no puede venir mucho a otra nueva locación, a otra ciudad como es Arequipa, ¿qué es lo que tendría que hacer la empresa? Designar un responsable dentro de
dentro de Arequipa, por ejemplo, si estamos hablando de esta ciudad, y decir que esta persona va a ser el encargado de recibir los aportes de la participación y la consulta. Entonces ahí ya eliminaste esa barrera. Ya existe el acceso para que puedas decirle a los trabajadores que existe esta participación continua entre empleador y trabajador. ¿Listo? Dice, enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. Ahí estamos hablando netamente de lo que es la consulta. Determinación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces tiene que ser consultados para verificar qué necesidades tiene cada parte interesada dentro de la organización. Los colaboradores, los proveedores, ¿qué pueden exigir? El área de compras, los que trabajan en el área de compras, ellos tienen total acceso a los proveedores. Los proveedores tendrán algunos requisitos, algunas necesidades por parte, como proveedores para la empresa. Entonces el área de compras tendrá que determinar qué requisitos y qué necesidades y expectativas tendrán mis proveedores que trabajan conjuntamente con esa área. El departamento legal o el área de seguridad o medio ambiente, ¿con qué parte interesada están ligadas generalmente? Con el Estado, ¿no? Con todos los organismos que regulan la parte de seguridad o medio ambiente. Entonces ellos saben los requisitos que tiene que tener esta parte interesada. A eso se refiere. ¿Listo? El establecimiento de la política. Los trabajadores no establecen la política. ¿Quién lo establece? La alta dirección. Pero esta política tiene que ser desarrollada con la consulta de mis trabajadores. ¿Qué esperan ellos de la organización? Si es que yo identifico qué es lo que ellos esperan de la organización, yo puedo establecer un compromiso para satisfacer ese requisito de mis trabajadores. Asignación de roles, responsabilidades y autoridades. En base a lo que los operadores, los trabajadores hacen en el día a día, es que yo puedo generar un buen descriptor de puestos, un buen manual de funciones. Por eso es que ellos son consultados. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Cómo trabajas? ¿Qué riesgos, qué oportunidades existen en tu área de trabajo, de acuerdo a tus tareas que se te han asignado? Quizás ya ese trabajador ya no ve un solo proceso, le han dado la tarea de un nuevo proceso. Entonces tengo que actualizar cuáles son tus nuevas funciones, cuáles son tus nuevas responsabilidades, consultarle para después gestionar su actualización de su módulo, de acuerdo al descriptor de puestos o manual de funciones que maneja cada trabajador. ¿Cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos? Muchas veces una normativa legal te da ciertos parámetros, por ejemplo en los decibeles del ruido, ¿no? ¿Cuánto tiene que tener de decibeles un espacio de trabajo y un nivel de exposición? Entonces, muchas veces la alta dirección o las partes estratégicas no conocen la operación. ¿Quiénes son los que conocen? Los mismos trabajadores y la jefatura supervisora. Entonces, justamente dice ellos, ¿no? Consúltale a ellos, que son los que trabajan directamente con esta fuente de peligro, para establecer cómo voy a cumplir con esa legislación, esa normativa legal. Ellos saben qué controles deben establecer. Si existe la tecnología, si se pueden hacer nuevos procedimientos, etc. Establecimiento de objetivos y la planificación. La alta dirección es la que establece los objetivos estratégicos, pero hay objetivos inherentes de cada área de trabajo relacionados a la seguridad, que deben estar alineados a esos objetivos estratégicos de la organización. Entonces, cada área va a establecer sus propios objetivos. Entonces ahí viene la consulta de sus propios trabajadores. ¿Cómo puedo yo establecer objetivos de tal manera que pueda cumplirlos? Porque no me voy a establecer objetivos que a la larga en un año no los voy a cumplir, inalcanzables. Entonces yo tengo que preguntar en la medida que mi personal pueda cumplir con estos objetivos, o estas metas que se van a poner en la planificación. Controles para la contratación externa, compras y contratistas. Esto va a estar relacionado más con el área de logística, ¿no? Porque ellos son los que hacen la contratación de los servicios y la compra de productos. Son los proveedores que le vienen a entregar al área del almacén todos los productos que se han comprado o con todas las áreas de la organización si se tiene que ejecutar algún servicio.
Pues, ¿qué controles deben haber para todas estas partes externas, estos contratistas que existen para mi empresa? Voy a establecer controles para que ellos puedan caminar dentro de mi organización. Entonces, pero ¿cuáles son las líneas o las rutas por las cuales deben de trabajar? Entonces yo lo voy a consultar, oye, área de mantenimiento, mañana te toca a ti un servicio de mantenimiento de computadoras, pero veo que toda tu área está llena de pura maquinaria, ¿por dónde va a transitar? Ah, mira, voy a determinar este recorrido para que los contratistas puedan venir ya a su trabajo. Entonces ya se le consultó al trabajador cómo voy a elaborar o cómo voy a hacer que este contratista al momento de visitarnos cumpla con nuestro sistema de gestión. ¿Listo? ¿Qué necesita seguimiento, medición y evaluación? Muchas veces, y es un error de varias empresas, que solo la alta dirección es la que dice qué se va a controlar, qué es lo que qué indicadores se van a controlar en su gestión dentro de sus actividades. Sin embargo, muchas veces estos indicadores no les sirven al área. Entonces, y eso me ha sucedido a mí varias veces, ¿no? El gerente de administración dice, solo quiero que controles tus órdenes de trabajo para mantenimiento. Si cumples, no me importa otra cosa. Sin embargo, para el área de mantenimiento no solo son las órdenes de trabajo, es el cumplimiento de su plan, es verificar que sus trabajadores nunca se han accidentado, para que no existan los descansos médicos y obviamente se retrasen sus operaciones, ¿no? Entonces ellos tienen otro tipo de objetivos, otro tipo de indicadores, y ellos son los que deben establecer qué se va a necesitar para hacer seguimiento. No solo la alta dirección debe establecer objetivos o los indicadores, tienen que consultarse a ellos para saber cuál es al final lo que yo debo controlar. Programas de auditoría. Eso por el área encargada del sistema de gestión tiene que hacer la consulta para ver cuándo es el momento adecuado para hacer la auditoría. Yo no puedo decidir, oye, mañana a las 10 de la mañana te voy a hacer auditoría y mañana justo tienen parada de planta el área de mantenimiento. ¿Podría hacer eso? No, porque no me van a poder atender para gestionar de manera correcta esa auditoría. Pues tengo que consultarles para no alterar sus actividades. ¿Listo? Y el aseguramiento de la mejora continua. ¿Cómo yo puedo hacer que mi sistema de gestión mejore continuamente? Como les indiqué en la clase pasada, si un sistema de gestión no mejora, no funciona. ¿Y quiénes son los partícipes de la mejora continua? Los mismos trabajadores, porque ellos son los que hacen el día a día en la organización. Por otro lado, dice enfatizar la participación de los trabajadores sobre lo siguiente. ¿Cuál era la diferencia entre consulta y participación? Eso lo dijimos al inicio de esta clase. A ver, por favor. Hasta ver si estabas al inicio. No, la clase pasada, oye. Consulta es lo que yo le voy a preguntar para realizar o para implementar dentro de la empresa, dentro de la organización. Y la participación es que yo le voy a decir al trabajador, ven y ayúdame, que tú también puedes hacerlo. Es involucrar al trabajador. ¿Ya? Entonces, la anterior solo nos hablaba de la consulta. ¿Cómo las cosas que le debo preguntar al trabajador para establecer en la organización, como la política, objetivos, roles y responsabilidades, etc. Pero esta vez va a ser para que ellos metan la mano en el sistema de gestión y me ayuden a mejorar mi sistema. Entonces dice, enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. Ahora, dice trabajadores no directivos, eso quiere decir que es la parte operaria, ¿no? O lo que hacen las actividades. Y aquí ya no entra mucho gerencias ni jefaturas. Por eso es que son cosas puntuales a esos trabajadores o a esos operadores. 1. Mecanismos para su consulta y participación. Oye, ¿yo cómo puedo llegar a tus trabajadores? Le pregunto al jefe de mantenimiento, ¿cómo puedo llegar a tus trabajadores para que ellos puedan activarse dentro del sistema? Mira, me parece que debes hacer charlas. Pueden hacer charlas para que tú puedas inmiscuirte en sus problemas del área y saber cuáles son sus preocupaciones. Ya me está dando una puerta, un mecanismo para llegar a esos trabajadores. ¿Ya? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades. Eso es netamente lo que ellos me van a ayudar a hacer. Ellos son los que ejecutan las tareas día a día en la empresa.
Entonces ellos saben cuáles son sus peligros, cuáles son los riesgos a los que están asociados cada una de sus tareas. Entonces, para yo elaborar mi I+C, ¿a quién se le pregunta? Al trabajador, ¿no? Para que ellos me puedan decir, dar detalle de todo lo que hace y cuáles son los riesgos que se puedan asociar. Determinar acciones para eliminar y reducir peligros y riesgos. Ahí ya entra básicamente la jerarquía de los controles, ¿no? Eliminación, sustitución, ingeniería ya me ayudó. Entonces, esos controles, ¿quién me va a ayudar a ver si es que se pueden aplicar para cada riesgo, para minimizar el riesgo y para ver cada peligro? Los mismos trabajadores. Mira, me parece que para reducir el ruido en esta operación podríamos encapsular esta máquina. ¿Quién me dijo eso? El mismo operador, ¿no? Entonces ellos participan para determinar esos controles, esas acciones para minimizar estos riesgos. Requisitos de competencia y necesidades de formación. Si yo le pregunto a un supervisor cuáles son las competencias que necesitan sus operadores dentro de su área de trabajo, él me tiene que decir, mira, yo para que mi personal trabaje de manera correcta, yo necesito que sea un ingeniero o que tenga estudios técnicos en lo que es manipulación de maquinaria pesada. Tiene que tener algún curso de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que por lo menos haber tenido 2 años de experiencia para poder trabajar y poder conducir tal maquinaria. Ahí ya me está diciendo las necesidades de competencia. Mira, pero de todos los candidatos que han venido para tu reclutamiento, ninguno cumple con lo que tú me has dicho, que tenga 2 años. Ellos tienen 1 año y no tienen ningún curso de seguridad. Y estamos en una ubicación alejada, ¿no? Por ejemplo, donde no hay acceso de muchas personas. ¿Qué hacemos? Contrátala, pero voy a identificar qué le falta formarse a ese trabajador para que pueda cumplir su perfil. Entonces ahí ya le estoy consultando al trabajador y estoy haciendo que él me diga qué requisitos tiene que contar ese trabajador para poder realizar tal actividad. Entonces ya lo dice partícipe de ese proceso de selección, ¿no? ¿Qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo? Yo como sistema de gestión solo me dedico a capacitar a las jefaturas de cada área en el tema de la política del sistema, el sistema integrado, en el caso tenga. Pero nunca le hice esa inducción, esa sensibilización a la parte operadora. Pero ellos no saben cuáles son sus compromisos. Y después viene el supervisor de producción y me dice, oye, ¿por qué no me capacitas al personal, a los operadores? Ellos también son parte de mi sistema. Ellos deben conocer para saber qué tienen que hacer en caso de, ¿no? O yo establecí mis procedimientos, algunos controles operacionales para respuesta ante emergencias, pero solo se lo comuniqué a los supervisores, nunca a los operadores. Si ellos no saben cómo reaccionar ante situaciones de emergencia, ¿cómo van a responder ante eso? Entonces aquí me dice, por si acaso, lo que tú has actualizado, también necesito que también se los comuniques a mis trabajadores. Ellos te dicen a quiénes deben estar relacionados cada actividad o cada aspecto del sistema de gestión, a quiénes deben ser comunicados. ¿Listo? Determinar medidas de control, implementación y uso. Muy similar a la parte de arriba, ¿no? Los mismos operadores son los que me dicen los controles que yo debo tener en el sistema de gestión. Y la investigación de incidentes y no conformidades, así como las acciones correctivas. ¿Quiénes son los que se accidentan? Los trabajadores. Cualquier persona en la empresa se puede accidentar. Entonces, esas personas son las principales, los principales a personas que me deben ayudar a identificar por qué ha sucedido el incidente, o por qué ha sucedido la no conformidad en su área. Ellos me ayudan a identificar la causa de la no conformidad o la causa del incidente-accidente. Si yo ya identifiqué la causa, con él voy a trabajar con qué acciones yo puedo plantear para que esto no vuelva a suceder o que ya no pueda suceder este accidente o este incidente. ¿Sí? Entonces ahí ya participan, ellos ya meten la mano para el desarrollo de cada uno de estos capítulos de que dice la norma. Entonces esa es la diferencia entre consulta y participación. ¿Y cuál es cuándo el trabajador puede ser consultado y cuándo debe participar? ¿Alguna pregunta sobre esto?
participación y consulta. Entonces vean cómo la norma le da tanto enfoque a este punto, porque son los trabajadores que me ayudan en forma activa a mi sistema de gestión de seguridad. ¿Sí? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ahí entramos a la parte de planificación. ¿Ya? El otro capítulo de la norma. 6.1.1, generalidades. O sea, determinar los riesgos y las oportunidades para mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos. Que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta 4 aspectos. Primer aspecto, los peligros que existen en la empresa, de acuerdo a todas las actividades que desarrolla dentro de la organización. ¿Qué riesgos para la seguridad y salud en el trabajo? ¿Y qué otros riesgos existen de acuerdo a los peligros dentro de la organización? ¿Qué otros riesgos? Aquí te habla de riesgos de la seguridad. ¿Qué otros riesgos existen de acuerdo a lo que son los riesgos y las oportunidades identificados por el contexto de la organización y las necesidades de las partes interesadas? Ellos también me pueden dar algunos riesgos de negocio. ¿Sí? Es por eso que al inicio, en la primera clase, yo les dije, identifiquen que los riesgos son dos temas diferentes: los riesgos de seguridad y los riesgos del sistema. ¿Ya? Entonces, los otros riesgos se refieren a los riesgos del sistema. Las oportunidades para el sistema para la seguridad y salud del trabajo y otras oportunidades. Así como los riesgos, también existen oportunidades, ¿verdad? Y los requisitos legales y otros requisitos. Ahí ya la normativa legal. Debe haber información documentada de los riesgos y las oportunidades del sistema de gestión. Tiene que existir un documento que soporte la identificación de estos riesgos y de las oportunidades y los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades. ¿Cómo es que yo voy a abordar estos riesgos? ¿Cómo es que yo voy a aprovechar estas oportunidades para mi sistema de gestión? Entonces, esta es una matriz, un ejemplo de cómo la empresa identifica los riesgos y las oportunidades y los gestiona y propone acciones para abordar estos riesgos y estas oportunidades. Los riesgos y las oportunidades para esta empresa se determinan a través del contexto de la organización y de las partes interesadas que habíamos visto en el punto 4, en el capítulo 4 de la norma. Aparte, esto es para un sistema de gestión de calidad. Si queremos implementar seguridad en esto, tendría que haber la parte de seguridad y salud en el trabajo de peligros y riesgos. ¿Ya? Por la parte del contexto de la organización, como ustedes pueden ver aquí dice externos e internos. Entonces, aquí pueden identificar que dice externo, y más abajo va a decir interno. Entonces, de acuerdo al FODA que se había establecido en la organización, se va a identificar cuáles son mis oportunidades, mis debilidades, amenazas y fortalezas, y cuál es mi calificación de este riesgo, si es una oportunidad y pues si es un riesgo. Por ejemplo, en este punto, que es el contexto de la organización de manera externa, se identificó una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Posibilidad de crecimiento de los puntos de venta propios sobre la base de la expansión demográfica en el sur. Para ellos es una oportunidad. ¿Cómo saber si es un riesgo o una oportunidad para el sistema de gestión de seguridad? Ya lo identifican con una o en caso sea necesario, lo ponen una identificación de R en vez de que significa el riesgo. ¿Qué efecto tiene esta oportunidad para el negocio? ¿Y cuál es el control que existe actualmente? En este punto, ¿puede existir o no puede existir el control? En caso no exista, ya la ponderación va a cambiar, ¿no? Si no hay un control actual, puede ser que esta oportunidad salga significativo, salga alto. ¿Cómo lo indica acá? Por ejemplo, este control no es demasiado fuerte para este riesgo, por eso es que sale el nivel alto.
Y después la norma te dice, propone acciones para abordar estos riesgos. ¿Qué acciones? Después de yo haber analizado este riesgo que salió de mi contexto externo, ha salido casi de un nivel alto. Entonces la norma te dice qué acciones vas a proponer para que este riesgo se reduzca o se aproveche la oportunidad. Aquí sabe decir mantener stock de seguridad para evitar que pueda suceder este riesgo que estaba asociado. Entonces esta es una matriz que se puede usar para demostrar el cumplimiento de este requisito de la norma. Esta empresa utilizó dos niveles o dos medidas, uno para lo que son riesgos y otro para lo que es la oportunidad. Se mantuvo una escala distinta para lo que es una oportunidad y una escala distinta para lo que es un riesgo. Por eso es que aquí ven solo un color azul en sus diferentes tonalidades. Un nivel alto era un nivel fuerte, un color fuerte, un azul fuerte. Si era bajo, era suave. ¿No? En caso, si es que se habla de un riesgo, ya lo hacen en una escala, una metodología semáforo. El riesgo más alto se da en un color rojo, medio amarillo, y si es verde, es un nivel bajo del riesgo o de la oportunidad. En este caso, del riesgo. La empresa establece la metodología en base a estos criterios que existen acá. Y en base a esos criterios es que se puede evaluar toda la matriz anterior. ¿Ya? Esto es una metodología de muchas otras que la empresa puede establecer. Esto es una forma, pueden existir otras. ¿Listo? Entonces, como les indiqué, en esta parte de la izquierda habla netamente de lo que es el contexto de la organización y de la parte interesada en las cuales se pudieron identificar riesgos y oportunidades. Nuestro compañero, por favor, ¿a qué sueña? Si puedes, sal un rato, lávate la cara, despéjate un rato, pero no puedes estar así echado en la mesa. Y muy aparte del contexto, de la parte interesada, puede existir toda una columna que nos hable de riesgos significativos que salen a partir de la matriz y per se. ¿Sí? Entonces ahí se puede implementar otra columna. Ahora, si queremos hablar del tema ambiental, también podría adecuarse otra columna que nos hable netamente de los riesgos ambientales significativos, ¿no? Y podría ser una matriz integrada del sistema para el cumplimiento de este requisito. Entonces cumplimos, ¿no? Que las oportunidades y los riesgos que nos hablaba en este punto de la norma ya están en la matriz. Aparte que son los peligros y los riesgos de seguridad, que es lo que le faltaba a la matriz para que esto se pueda cumplir en la organización. Y esta información documentada justamente es la matriz que hemos visto, que es la metodología. Debe existir esta información documentada sobre las acciones que se han tomado para abordar los riesgos y las oportunidades identificadas. Ahora vamos, justo antes de entrar a lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos, se tiene que tener en cuenta dos términos, que es el acto y la condición subestándar, ¿no? ¿Qué es un acto subestándar? ¿Más fuerte, ver? Es una acción del trabajador propio que no está acorde con las normas establecidas. Exacto, que pueden suceder un peligro, que dan la oportunidad de suceder un peligro. ¿Y una condición subestándar a qué se refiere? Al área de trabajo, ¿no? Entonces hablábamos, ¿qué es un acto subestándar? Todo acto o omisión del trabajador que lo desvía de un procedimiento o de manera aceptada como correcta para efectuar una tarea. Entonces, una desviación de procedimiento para la ejecución de una tarea. ¿Y qué es una condición? Es la presencia del riesgo en un ambiente de trabajo, derivada de las instalaciones, del equipo o del mismo proceso. ¿Sí? Entonces, una condición subestándar lo puede dar un equipo. ¿Por qué? Porque puede haber atrapamiento de miembros,
que genere ruido. Entonces eso es propio de una máquina, propio del proceso. El proceso es por medio de montacargas, tiene que hacer el transporte hacia otra área de trabajo, también es una condición, ¿no? Y nos hablaba de otro que era por la misma persona, ¿no? Que eso ya es un acto subestándar. Entonces, bajo esas dos directrices vamos a hacer este pequeño taller. Definan en grupos de acuerdo a la siguiente imagen ejemplos de actos y condiciones subestándares. Entonces, en la mayoría somos dos en cada carpeta, ¿sí? Vamos a enlistar en una hoja todas las condiciones y todos los actos subestándar que existen en esa imagen. Los que tienen en una carpeta están sentados solos, por favor júntense con otro compañero para que puedan hacer ese taller. A ver, mis compañeros, ya se conocen de otra clase. Guardamos silencio, vamos a empezar por este lado. ¿Listo? Por ahí empecé hace rato. A ver, nuestra compañera. Un acto subestándar, solo uno. La parte del uso de EPPs en el chico no está. Uso de EPPs, ¿no? Porque está trabajando en un taller que no tiene ningún EPP. Es un acto subestándar. ¿Listo? Gracias. Vamos a tratar de no repetir. Una condición. El hoyo está pensando por la señorita. Ya. Hay un hoyo en el suelo, ¿no? Sí, está para hablar. Entonces una condición subestándar. Si está algún agujero en el piso de trabajo. Un acto subestándar. Claro, está cargando de manera inadecuada peso, ¿verdad? El señor que está en la parte superior en la caja. Listo, gracias. Una condición. ¿Esos tubos lo está cargando alguien? Sí, en el aire. Está suspendido. Ya. Si hablamos del señor que está abajo de los tubos, o sea, el que está suspendido en el aire no está en el piso. Está suspendido. ¿Eso es una condición? Si hablamos del señor que está debajo de los tubos, es una condición. Si hablamos de un señor que está haciendo la operación de la máquina que haga la suspensión de los tubos, ya sería el acto, porque no está delimitando esa zona de trabajo. ¿Sí? Entonces está bien. Gracias. A ver, por esta columna. Un acto subestándar. El señor que está lanzando el martillo. Exacto, ¿no? El señor está lanzando, está pasando una herramienta al señor de verde y le está lanzando el área de la cabeza, justo apuntado a la cabeza. Listo, gracias. Una condición. Exacto, ¿no? Tiene que estar con un andamio bien puesto y estar con dos cajas que todavía están al nivel, que va a caer. Listo. Gracias. Operar equipos de medio precisión y Igual. Me dices sin autorización, pero tú no puedes saber si está autorizado. Eso es, uso, no tiene EPPs, ¿no? Pero también no está ligado tanto el uso de EPPs en montacarga. Más que todo en esa figura es que no tiene visibilidad a la condición. Claro, puede haber el caso, pero exactamente explícito no está, porque quizás el montacarga sí está para ese nivel de carga, pero en sí el acto subestándar es que no tiene visibilidad por toda la carga. ¿Listo? ¿Es una condición?
¿Ah? Exacto, en todo el taller no hay nada de señalización, no es una condición un dato. Hay varios, ¿no? En escalera, ¿cuál es el acto? ¿Qué está usando? Arnés de seguridad, ¿no? Y aparte que está haciendo el punto de apoyo en la escalera, ¿en dónde? En unos tubos que no tienen estabilidad, podría taparse esos tubos, tienen que encontrar un ambiente plano, un lugar plano, superficie plana para poder escalar. A ver, nuestro compañero, por favor, una condición. Las corrientes están. ¿Perdón? Las corrientes. Los cables de corriente que están regados por todo el hueso sin señalización ni nada. Que podría tropezar, ¿no? Tenés una condición. Una sí. Nosotros. Ya lo dijeron. El exceso de confianza de que está cargando la madera el de la puerta. Sí. Está cargando una tabla de no sé cuántos metros sin ni siquiera avisar ni señalizar ese estado de trabajo. Esa ruta de trabajo. Ya, listo, gracias. Por acá atrás. Una condición. Ya dije, señalización. Ya, podría ser, no hay un IPC porque generalmente el IPC está pegado en el ambiente de trabajo para hacer los riesgos y la señalización que nos indica, ¿no? No hay una ronda de evacuación, tampoco una ronda de evacuación en caso de sismos, etc. Listo, gracias. ¿Algún acto? Exacto, está usando un tema para soldar, ¿no? Creo. Está usando gas, tiene un balón de gas. No es un compresor. Un compresor, y aparte que le están haciendo una revisión, parece un doctor. Está usando el gas, creo que está con toda la llama puesta en un acto. Listo, gracias. Una condición y un acto, ya que están felices de conversar. Mal apiladas, ¿no? La parte izquierda. Está mal apilamiento de cajas, una condición. Y un acto. Exacto. El médico ya es otra ¿sí? Está haciendo evaluación. Hay otros compañeros que han ayudado en el cliente de seguridad. Un acto y una condición. Ya entonces con la señorita de rosado habíamos dicho que faltaba el uso de EPPs y ahorita falta de concentración, que también es una cosa. ¿Y una condición? Claro, que hay un derrame de un líquido, ¿no? Puede ser agua, puede ser aceite, no se sabe, puede resbalarse, es una condición. Listo, entonces se han identificado varios actos, varias condiciones. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a ser el elemento de entrada. ¿Sí? Una pregunta, usted dijo que la condición es de que la persona que está debajo del equipo de izaje es una condición, no es un acto. O sea, en caso, bueno, ahorita mi profesor que está mirando, o sea, esta parte del trabajo, ¿no? Sería una acción. Pero si fuese una persona que no sabe que está laborando, va a laborar cierta actividad y sin señalización, yo me refiero a que no hay señalización de trabajo para el izaje, que sería la condición. Entonces, pero ese trabajo, esta persona que ya está debajo, está trabajando con él, es un acto. ¿Sí? ¿Preguntas más? ¿Alguna más? Listo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a raíz de estas condiciones y estos actos, de estas tareas que están haciendo en las actividades, se va a hacer el desarrollo de la evaluación, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles.
Entonces, por eso era necesario identificar cada uno de estos. Para entrar netamente a lo que es el requisito 6.1. 6.1.2, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles, ahí no es oportunidades, ¿ya? Control. Identificación de peligros. La organización debe evaluar, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de peligros. Los procesos deben tener en cuenta varias cositas. Primero, cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura en la organización. ¿Cómo se organiza el trabajo? Si es que hay procedimientos, cómo se están elaborando las maquinarias, cómo se ha hecho la distribución de la planta, etc. Los factores sociales, si es que evitar que exista el bullying, que exista acoso laboral, etc. Y liderazgo, si es que hay una jefatura que imparta ese liderazgo, de decir las acciones, cómo deben hacerlas, por favor chicos, cómo se deben hacer, dar las pautas de trabajo. Alguien tiene que tomar el liderazgo, una jefatura, un supervisor, un monitor, alguien siempre tiene que estar supervisando. Y la cultura en la organización. Entonces, eso es un poco más complicado porque en muchas organizaciones no existe cultura de prevención. Eso se tiene que lograr poco a poco. ¿Y cómo se logra eso? Mediante sensibilización, capacitación, estar continuamente con el trabajador para justamente afianzar estos conocimientos y esta forma de trabajo y crear netamente lo que es una cultura de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Lo que es la victimización, la carga de trabajo, sobrecarga, que te da factores sociales, de estrés, etcétera, acoso e intimidación, ¿no? Muchas veces muchos jefes intimidan al trabajador en ciertas oportunidades que imposibilitan la carga y la concentración en el ambiente de trabajo. Pero para eso también hay políticas, ¿no? Existen políticas para el acoso, ahora también existe una ley, ¿no? Entonces ahí ya la legislación está apoyando al trabajo dentro de las organizaciones. Otro que dice las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Las edificaciones, los ambientes de trabajo, ¿no? Equipos, la maquinaria, montacargas, etc. Materiales. ¿Cuáles son los materiales que se usan para determinada actividad? Repuestos, suministros, etc. Sustancias, si es que existen en el área de trabajo, como aceites, diluyentes, etc. El diseño, cómo está diseñado mi ambiente de trabajo, el equipo de trabajo, el área de trabajo. Investigación y desarrollo, para desarrollar ciertos productos, si es que es una empresa dedicada a eso, qué consideraciones debe tener en cuestiones de seguridad, ¿no? Si va a usar ciertas sustancias químicas, ciertos equipos que van a son parte de este proceso de investigación y desarrollo, y asimismo los ensayos que se realizan en determinadas actividades dentro de la empresa. Hay ensayos que se realizan en el lugar de trabajo, hay ensayos que se realizan en el ambiente que nos proporciona el cliente, entonces tienes que tener en cuenta esas condiciones para saber identificar los peligros asociados a estas actividades. Los factores humanos, entonces justamente las condiciones, los actos subestándares que teníamos, la falta de concentración, falta de capacitación, mala manipulación, ¿no? Evitar el uso de EPPs, etc. Y cómo se realizan los trabajos, que es el ambiente de trabajo, la condición subestándar en caso aplique, ¿no? Situaciones rutinarias y no rutinarias. Situaciones rutinarias, lo que actualmente, o lo que se hace el día a día, las acciones que tu misma actividad de trabajo te obliga a hacer el día a día. Y las no rutinarias son las esporádicas, ¿no? Que son al año. Generalmente hacemos una actividad en la empresa, dentro de las instalaciones, una vez al año, pero es una actividad no rutinaria que puede tener peligros y riesgos. ¿Listo? Incidentes pasados
pertinentes internos y externos en la organización, incluyendo las emergencias y sus causas. Entonces, para identificar esos peligros tengo que revisar mi data anterior, qué ha sucedido en la empresa. Quizás ha sido un nuevo jefe o recién se ha creado una nueva área de trabajo o un nuevo local de trabajo. Entonces, para yo identificar qué peligros y riesgos existen en esta actividad, puedo revisar la data anterior que existe de otras ubicaciones de mi misma empresa, ¿no? Que hayan sucedido esos incidentes en esas ubicaciones. Entonces son mi elemento de entrada para también determinar qué peligros y riesgos pueden existir en esta nueva ubicación que estoy implementando dentro de la organización. Las personas, obviamente las personas es un punto importante, ¿no? Para identificar la falta de concentración, si es que no usan IPPs, etc. Las personas son los que generan los actos subestándar. Las situaciones potenciales de emergencia. Situaciones potenciales de emergencia como sismos, terremotos, si trabajamos en una zona cerca al mar, tsunamis, si nos dedicamos a una empresa que transporta residuos peligrosos o líquidos peligrosos, líquidos inflamables, también tengo que tener en cuenta qué peligros y riesgos están asociados a esto y tengo que tener un plan de emergencia, pero es una situación potencial de emergencia. Tengo que tener en cuenta estas consideraciones. Otras cuestiones incluyendo, por ejemplo, el diseño de las áreas de trabajo. Antes de tener un ambiente de trabajo tengo que diseñar cómo es el proceso, ¿no? Y poner de manera correcta mis equipos o los materiales que yo voy a usar. Cuáles son mis lugares de almacenaje, almacén temporal, almacén de producto terminado, mi almacén de sustancias químicas y saber cómo voy a distribuir estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno no puede estar combinado cerca del etileno porque puede haber una reacción. Entonces tengo que diseñar mi ambiente de trabajo. Los cambios reales o propuestos por la organización, operaciones, procesos y actividades. Entonces yo estoy acostumbrado, o la empresa desarrolla sus actividades de manera diaria mediante una distribución de planta. Pero hoy día se decidió que vamos a implementar una nueva maquinaria, un brazo robótico dentro de la organización. Entonces eso ya es un cambio que se está dando con la empresa, es algo real que va a suceder. Entonces yo tengo que prever qué puede suceder con este brazo mecánico que voy a adquirir, cómo voy a acercar el área de trabajo para que no haya personas que puedan estar lesionadas o estar expuestas a algún peligro, a algún riesgo. Entonces yo tengo que previamente planificar cuáles son mis actividades antes de la adquisición o los cambios que existan dentro de la organización. Y los cambios en el conocimiento y la formación sobre los peligros. Si yo ya tengo una manera de impartir estos conocimientos, de comunicar los peligros y riesgos, pero si yo he creado nuevas formas de implementar esta comunicación, tengo que tenerlo presente porque también tengo que ver si esto es efectivo para que las personas o los trabajadores tengan acceso a esta información. Si es que se ha adquirido nueva maquinaria, para la operación de la maquinaria tengo que tener los conocimientos previos de saber cómo operar esta maquinaria. Si yo no cuento con estos conocimientos, yo soy mismo propenso a ser un peligro para mis demás compañeros. Por eso es que tengo que tener los conocimientos y la información. ¿Dónde se busca eso? En los manuales de operación de la maquinaria, ¿no? Que te dice cómo operar, qué consideraciones de seguridad debes tener antes de operar esta máquina. Para los mantenimientos, qué controles tienen que activar o desactivar, qué botones tienen que, para una parada imprevista o de emergencia en caso de accidentes. Todo esto, estos conocimientos y toda esta información me la tiene que dar alguien, en este caso el proveedor, ¿no? Entonces ya hablamos de la identificación del peligro, ahora viene la evaluación de riesgos y aquí nos quedamos. Para la siguiente clase vamos a terminar con este requisito completo y vamos a hacer una metodología. La metodología que se va a implementar es una de tantas que vamos a hacer. No va a ser la única, pero yo les voy a proponer una herramienta. Ustedes pueden usarla o pueden tener otras herramientas que existen ahorita en internet, etc. ¿Listo? Muchas gracias, chicos.